El Partido Liberal sigue sin definir su posición sobre la reforma eléctrica. Una comisión buscará consenso sobre el futuro de la ANE. Cancillería activa una hoja de ruta para los hondureños afectados. El gobierno asegura que no habrá un retorno masivo automático. Fernando Cerimedo es detenido en Bolivia por la investigación del intento de asesinato de su expareja. El consultor argentino también participó en la campaña política de Nasri Asfura. El asesinato de Derek McNeil reabre las dudas sobre la seguridad de los testigos. Expertos advierten que el miedo puede silenciarlos. Policía de 21 años es asesinado por sujetos que pretendían robarle su motocicleta. Tribunal Superior de Cuentas detecta irregularidades en 40 expedientes por embargos judiciales. La falta de lluvias ya provoca pérdidas. Productores de Choloma reportan daños de hasta 60% en el maíz. Donald Trump descarta diálogo con Irán y declara Hormuz nuevo territorio estadounidense. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. El Partido Liberal aún no define una posición definitiva sobre la reforma del sector eléctrico. Su Consejo Central Ejecutivo, diputados, alcaldes y especialistas analizaron este martes la propuesta elaborada por esa institución política y las distintas posturas que existen en su interior. El liberalismo asegura que respalda las reformas necesarias para rescatar a la ANE, pero insiste en que la empresa debe continuar siendo pública y propiedad del Estado de Honduras. Durante la reunión, los alcaldes liberales expresaron diferencias sobre el contenido y los posibles efectos de la iniciativa. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 18 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro. Si ves punto rojo, ves descuento en smartphones al contratar tu plan postpago. Cuando todo apuntaba a que la reforma energética entraba en su recta final, el Partido Liberal volvió a ponerle freno. Alcaldes, diputados y dirigentes no lograron cerrar este martes una posición definitiva y ahora surgen dos nuevas exigencias municipales que deberán incorporarse a la contrapropuesta. El consejo sobre la necesidad de reformar la ANE existe. El problema sigue siendo cómo hacerlo. La reforma energética que parecía entrar en su recta final tendrá que esperar. Diputados, alcaldes y autoridades del Partido Liberal terminaron la reunión de este martes sin cerrar una posición definitiva, por lo que el documento deberá ser modificado antes de retomar la negociación con el oficialismo. Les puedo decir que aquí no salió ningún tipo de humo. La cosa sigue empantanada y esperamos en las próximas horas seguir resolviendo. El propósito de la reunión es consensuar las posiciones, socializar la ley, escuchar a los diputados y a los alcaldes y a los miembros del Central Ejecutivo y luego de eso proceder como corresponda. El nuevo punto de discusión lo pusieron los alcaldes. Piden incorporar dos planteamientos: que los generadores de energía renovable paguen a las municipalidades por los proyectos de construcción y operación que desarrollen en sus territorios y que a futuro las alcaldías reciban una parte del impuesto sobre la renta pagado por esas empresas. Que la empresa, una vez que sea exonerada por 10 años que no pagan impuestos sobre la renta, el año 11, en vez de pagárselo al Estado, que lo que nos corresponde paguen directamente a la alcaldía y lo demás lo paguen a la caja única. La reunión también dejó al descubierto las diferencias internas. Tres sectores de la bancada liberal mantienen posiciones distintas sobre algunos puntos de la reforma y el acuerdo atravesó momentos de tensión. Sin embargo, todos coinciden en algo: la ANE necesita cambios profundos y la discusión no puede seguir postergándose. No volveremos a reunir para poder ver que lo que aquí se discutió, lo que aquí se habló, ya está incluido en las propuestas que el Partido Liberal hace a la Cámara Legislativa.
El siguiente paso será incorporar las propuestas de los alcaldes, redactar una nueva versión de la contrapropuesta liberal y volver a la mesa con el oficialismo. Los liberales calculan que el documento definitivo podría estar listo en 1 o 2 semanas. De esa negociación deberá salir finalmente el texto que llegue al Pleno del Congreso Nacional. La reforma no se cayó, pero el acuerdo que parecía cercano volvió a alejarse y ahora suma nuevas condiciones. Las proyecciones optimistas del Central Ejecutivo de Diputados y Alcaldes apuntan a tener en un máximo de 10 días un documento final para darle el visto bueno a estas reformas energéticas. Ulises Aguirre, Telenoticias. Bueno, hay una diferencia entre el comunicado que están leyendo ustedes y lo de los liberales. Los liberales tienen consensuada la idea que la NE necesita de reformas. ¿Cómo hacer esas reformas? Es lo que están discutiendo. El consenso sobre la necesidad de reformar la NE existe en el Partido Liberal. ¿Cómo hacerlo? Es el debate. Mientras la bancada de Libre ha rechazado la reforma energética impulsada por el Partido Nacional y respaldada por el Liberal, al considerar que abre la puerta a una privatización de la NE. Los diputados cuestionan la división de la empresa, la entrega de hasta el 40% de su mercado a grandes consumidores y el manejo de la deuda histórica. Libre exige un plan de reducción de pérdidas, transparencia en los contratos, respeto a los trabajadores y que cualquier endeudamiento superior al 5% sea aprobado por el Congreso. La bancada sostiene que la NE no debe convertirse en un negocio privado, sino mantenerse como patrimonio del pueblo hondureño. El alcalde de Piraera Lempira, Daylin Mendoza, aprovechó su estadía en la capital para recordarle al actual gobierno que en su municipio la sequía echó a perder el 100% de la cosecha de maíz y frijol. Sí, bueno, en Piraera hemos perdido el 100% de los cultivos de maíz y frijol. Hemos pedido pues al gobierno que nos ayude con 6 cargas de maíz y un quintal de frijol para que nuestra gente sobreviva por unos 7 meses o 6 meses. ¿Por familia? Por familia. Daylin Mendoza se pregunta por qué el oficialismo no incluyó en emergencia por sequía a ningún municipio del departamento de Lempira, que por ahora están fuera de las ayudas y asistencias que por suerte, dice, sí les están dando países como Francia y Estados Unidos. La sequía ya comienza a pasar factura en el Valle de Sula. Productores reportan pérdidas de hasta el 60% en cultivos de maíz y advierten que la falta de lluvias también amenaza el plátano, la papaya y la alimentación del ganado. El temor crece porque los efectos más severos podrían sentirse durante los próximos 6 meses. Orlin Martínez nos presenta en profundidad un valle que históricamente teme a las inundaciones, pero ahora también enfrenta la amenaza de la sequía. Buenas noches. Los municipios del Valle de Sula no son ajenos a una realidad que ya le pasa factura a varios sectores del corredor seco debido a la sequía. Ante esta situación, productores del Valle de Sula alertan sobre la necesidad de tomar medidas de prevención ante un problema que amenaza con afectar en los próximos 6 meses. Aunque no en la magnitud que afecte el corredor seco, la sequía por efecto del cambio climático amenaza a productores de algunos cultivos en municipios del Valle de Sula, como en los Bajos de Choloma, una zona agrícola y ganadera, donde hace 3 años se perdieron por las limitadas lluvias unas 3.800 manzanas de maíz. Hoy, este mismo cultivo vuelve a resentir las secuelas del fuerte sol y la carencia de agua. Don Juan Gutiérrez, que pertenece a un grupo campesino del sector, dice que al menos un 60% de lo que pretendían cosechar se perdió. Hoy rescatan lo poco que cultivaron para comercializarlo en el mercado nacional, pero con una sustancial rebaja de sus ganancias por la poca producción. Debido a estas sequedades que han habido, entonces los han molestado mucho, no hemos podido producir nada. Todo lo que se trabaja solo es para atrás, en quiebra y los insumos caros. Por lo menos entre todo debíamos de haber sacado siquiera unas
500 cargas, sí, y solo sacamos 200 cargas. Esta baja producción de maíz en los bajos de Choloma repercute en la ganadería de la zona, donde varios productores de leche cultivan este grano para aportarlo exclusivamente a la dieta del ganado. En medio de esta situación indican que hacen lo posible para mantener los pastos en buen estado. Actualmente estamos perdiendo dinero. Hubo un leve incremento al litro de leche este año, a principios de año, por parte de la industria. Sin embargo, eso ya se ahogó, se asfixió, porque los costos de producción se han incrementado. El tema del cambio climático nos ha afectado, hemos perdido cultivos, que es para darle alimento al ganado, y así la situación se está empeorando cada día más. En La Lima, pese a la fertilidad de sus tierras, la sequía ya se hace sentir en los suelos y afecta cultivos como el maíz, el plátano y la papaya, cuyas cosechas fueron menores que en años anteriores. Los productores advierten que los efectos más fuertes podrían evidenciarse en los próximos 6 meses, mientras cuestionan la falta de atención estatal. Entonces va a haber un problema serio. Dentro de 6 meses, digo yo, se van a ver los efectos de este clima que está todo distorsionado. No le voy a echar culpas al gobierno, que es la culpa de este clima, pero la culpa se le puede echar de que no hay supervisión para los productores. Estaban abandonados, estamos abandonados, y le están dando énfasis a lugares donde no se puede sembrar nada. Si no se puede sembrar nada, ¿para qué? Pero además de Choloma y La Lima, en algunos municipios de Yoro que integran la región del Valle de Sula, también hay secuelas del cambio climático en cultivos de granos básicos y la situación podría complicarse por otros factores. Hay partes, imagínense, que todavía está la gente sembrando, ¿verdad? Secuencias, ¿verdad?, del cambio climático que tenemos, ¿verdad? Mire, otro problema que tenemos los productores es que en el país las casas que proveen insumos se están yendo del país. Tengo entendido yo que algunas casas comerciales están pasando para Nicaragua, ¿verdad? Y eso va a ser un atraso más que vamos a tener en el campo nosotros los productores, ¿verdad? Y esto nos va a incrementar más costos. El Valle de Sula no solo enfrenta los efectos de la sequía, además vive expuesto a las constantes inundaciones. Ante esa combinación se pone en riesgo la producción agrícola y ganadera. Buenas noches. Y lo que es peor, comienza a golpear la alimentación de miles de familias. El gobierno responde con bonos económicos y raciones de comida, pero organizaciones advierten que la pérdida de cosechas puede prolongar el problema hasta 2027. La emergencia es ahora el riesgo que el hambre venga después. El gobierno comenzó a distribuir bonos económicos y raciones de alimentos a través de las alcaldías para auxiliar a las familias afectadas por la sequía. Las autoridades piden a los hogares en condición de vulnerabilidad acudir a sus municipalidades, mientras Sedesol y Copeco continúan desplegando asistencia en las zonas más golpeadas. Están haciendo la distribución de alimentos a través de los mecanismos de Naciones Unidas, de la Sedesol, de Copeco, y en los otros municipios lo que tenemos que hacer es aprovechar al máximo la siembra de postrera, asegurar que cada grano que se siembre y que cada libra de fertilizante que se ponga en el suelo sea totalmente aprovechable. El monto del bono se determina según el número de integrantes de cada familia, los censos socioeconómicos previos y los criterios utilizados para identificar a los hogares con mayor vulnerabilidad. Se está ayudando a las familias con transferencias monetarias. La cooperación internacional está apoyando, las municipalidades, el gobierno central a través de la Secretaría de Desarrollo Social está apoyando con transferencias monetarias a muchas familias. La entrega de ayuda resuelve solo la necesidad inmediata.
Organizaciones como Visión Mundial advierten que será necesario replantear las estrategias de respuesta porque la pérdida de cosechas podría comprometer la alimentación y los ingresos de miles de familias durante 2027. Y lo que más nos preocupa, siendo muy honestos, sin ser alarmistas, es el tema de que podrían haber pérdidas en la siembra de postrera, que muchas veces en el país estaba vinculado a la producción de frijol. Entonces realmente sí estamos alarmados. Ante este escenario, la Secretaría de Agricultura y Ganadería gestiona más recursos para ampliar la asistencia a las familias afectadas y reducir el impacto de la sequía sobre la producción y la seguridad alimentaria. Elías Acosta, Telenoticias. El gobierno incorporará a las alcaldías en la construcción del Plan Nacional Estratégico de Seguridad Hídrica, con el que busca establecer soluciones de largo plazo para mejorar el acceso al agua, saneamiento e higiene en el país. La designada presidencial Diana Herrera se reunió con la Junta Directiva de la MON para socializar la hoja de ruta e incorporar las necesidades identificadas desde los municipios, especialmente en zonas vulnerables a la sequía como el Corredor Seco. La meta es presentar el plan el 22 de marzo de 2027 en el marco del Día Mundial del Agua. Una investigación del Tribunal Superior de Cuentas destapa serias irregularidades en embargos judiciales contra alcaldías de Olancho y Choluteca. Son 40 expedientes y más de 950 millones de lempiras bajo la lupa. En algunos casos, el Tribunal Superior de Cuentas encontró documentos sin respaldo, dinero transferido y cheques entregados a particulares. Ahora el Ministerio Público deberá determinar si detrás de estos embargos operó una estructura para extraer recursos públicos. La intervención del Tribunal Superior de Cuentas en la Corte Suprema, iniciada hace menos de 5 meses, comienza a arrojar sus primeros resultados. 40 expedientes con presuntas irregularidades en embargos judiciales contra municipalidades de Olancho y Choluteca. 27 de los cuales corresponden a municipalidades de Olancho y de Choluteca, en los cuales se encontraron indicios de responsabilidades de tipo administrativo. 13 expedientes restantes corresponden al indicio de responsabilidad penal relacionados a la municipalidad de Choluteca. El hallazgo más delicado aparece en Choluteca. El TSC detectó 3 expedientes que permitieron embargar más de 32.5 millones de lempiras de la cuenta única del Estado, mediante exhortos judiciales que, según la investigación, no tenían respaldo y cuya emisión fue desconocida por el propio Juzgado de Letras de Choluteca. Pese a las irregularidades, el dinero fue embargado y trasladado a una cuenta judicial en Francisco Morazán. Desde ahí se emitieron cheques de caja a favor de un abogado que figuraba como apoderado de los supuestos demandantes. El TSC advierte que en estos hechos existen indicios de responsabilidad penal. Para analistas consultados, los hallazgos plantean indicios de una posible actuación coordinada entre abogados y funcionarios judiciales, que ahora deberá ser investigada por el Ministerio Público para determinar responsabilidades. El problema es cuando ya se utilizan este tipo de artilugios, donde se falsifican documentos y que bajo esta circunstancia pues vienen a cometerse este tipo de delitos. Eso es totalmente reprochable. Pero la investigación es mucho mayor. En otros 27 expedientes, 25 relacionados con municipalidades de Olancho y 2 de Choluteca, el TSC detectó embargos por más de 921 millones de lempiras, sin que los juzgados locales remitieran previamente a la Tesorería General las sentencias firmes como lo exigen las disposiciones presupuestarias. Esta omisión puso en riesgo recursos destinados a salarios, servicios esenciales, pago de deuda y funcionamiento de las municipalidades. Desde el Poder Judicial se informó que la conducta de los servidores involucrados ya está bajo investigación. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Wagner Vallecillo Paredes, ha ordenado para que se investigue a fondo todas estas denuncias que se han presentado por, en este caso, el embargo a la Caja Única del Estado a través de los exhortos que han remitido desde los juzgados de letras de Choluteca, de Juticalpa y de Francisco Morazán, como hemos referido. El siguiente paso corresponde al Ministerio Público: determinar si hubo delitos, rastrear el dinero y establecer quiénes se beneficiaron de embargos que comprometieron cientos de millones de lempiras del Estado.
Está en comunicación con TN5 Estelar el director de Comunicación Institucional de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Melvin Duarte. Te hago esta pregunta, Melvin, desde la reflexión que seguramente hacen miles de hondureños, millones de hondureños a esta hora. ¿Tan corrompido está el Poder Judicial? Buenas noches. Muy buenas noches, Renato. Decirle con mucha propiedad que hay una preocupación de parte de las autoridades y de el titular de este poder del Estado, el magistrado Wagner Vallecillo Paredes, quien ha instruido estas investigaciones y de hecho, como ya se establecía en la nota, desde antes incluso de finalizar el informe del Tribunal Superior de Cuentas, la Supervisión General del Poder Judicial ya había abierto una investigación relacionada con uno de esos casos, que específicamente estos 13 casos que se menciona en el informe en el departamento de Choluteca. Y el informe señala, el informe de Supervisión General me refiero, que declaró con mérito la denuncia respecto a estos determinados servidores del Juzgado de Trabajo. En algunos casos hubo en Francisco Morazán y otros en el departamento de Choluteca. Respecto a su pregunta, yo no puedo decirle una corrupción, así como usted nos consulta, pero sí le puedo decir muy ampliamente la voluntad de la institución en este sentido. El presidente ha instruido y su posición es cero consentimiento, cero tolerancia en relación a este tipo de conductas de servidores judiciales y establecer que hay un respeto de la investigación del Tribunal Superior de Cuentas, un respeto a la investigación que realizará el Ministerio Público y una instrucción precisa que se castigue a profundidad hasta llegar a todos los responsables de este tipo de acción, sobre todo si se trata de servidores judiciales. No se trata de señalar una culpabilidad en este momento, ya que es un informe del tribunal que debe ir al Ministerio Público, pero significa que en sede disciplinaria ya se ha considerado que existían elementos suficientes para continuar el procedimiento y realizar audiencias de descargo, y ahora se apoyará definitivamente toda la investigación que en materia penal pueda realizar el Ministerio Público y sumarse a las acciones que ya Supervisión General realizó, que constató que no existía en el Juzgado de Letras de Choluteca demanda laboral ejecutiva que respaldara el libramiento de estos exhortos que motivaran el embargo de la caja única o la cuenta única del Estado en el Banco Central, como se ha mencionado, ¿verdad? En ese sentido, lo que queremos rescatar, Renato, y gracias por el espacio ante la ciudadanía, es la voluntad férrea de la presidencia y de la institución de que se castigue a profundidad hasta llegar a todos los responsables, ya sea en la jurisdicción de Choluteca, que representa estos 13 casos, o cualquier otro tipo de acción que se pueda sumar y pueda estar enlazada con esa investigación en Choluteca que represente a funcionarios aquí en los juzgados de Francisco Morazán. Y eso es parte de las acciones que ya comenzó a hacer y desde antes de este informe la Supervisión General. Decirle igualmente que estos informes de Supervisión General ya fueron remitidos todas las actuaciones a la dirección de la carrera judicial, se envió copia íntegra al Ministerio Público, al Tribunal Superior de Cuentas, a la Sala Laboral Contencioso Administrativo y a la Presidencia también de este Poder del Estado, que mantiene firme su instrucción para llegar a las últimas consecuencias, Renato. El abogado Melvin Duarte, director de Comunicaciones Institucionales de la Corte Suprema de Justicia. La audiencia inicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández por el caso Pandora 2 fue reprogramada para el próximo lunes 24 de agosto, luego de las objeciones de su defensa a las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la Procuraduría. La defensa también solicitó la nulidad absoluta de las actuaciones, argumentando que los hechos investigados ocurrieron hace una década y que la acción penal fue presentada cuando Hernández se encontraba en Estados Unidos. El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República
pidieron tiempo para analizar los argumentos. Hernández enfrenta acusaciones por fraude y lavado de activos por 62 millones de lempiras. El juzgado deberá resolver qué pruebas admite y la audiencia podría prolongarse durante toda la próxima semana. El Ministerio Público reafirma que avanza la investigación contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y 11 exintegrantes de la extinta Comisión Permanente por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones públicas y traición a la patria. La Fiscalía deberá precisar en 5 días el objeto y alcance de una pericia cibernética que busque identificar a quienes participaron en la sesión del 8 de enero de 2026, en la que se aprobó el Decreto 58-2025. El principal insumo será un dispositivo USB con los registros oficiales de las sesiones remitidos por el Congreso. Honduras lleva años sin un consejo de la judicatura y crece la presión para que el Congreso deje de postergar su discusión. Jueces, magistrados, empleados judiciales y abogados coinciden en que el país necesita recuperar este órgano, pero con un modelo que no repita los errores del pasado y que garantice una carrera judicial con mayor independencia. Las propuestas ya están en el legislativo, lo que falta es la decisión política. El proyecto ya está en el Congreso Nacional, pero sigue sin llegar al Pleno. Asociaciones de jueces, magistrados, empleados judiciales y abogados reclaman ahora voluntad política para discutir y aprobar el nuevo Consejo de la Judicatura y la carrera judicial. Es una herramienta necesaria para el desenvolvimiento dentro de lo que es el Poder Judicial. Ojalá que se reavive, si se puede llamar así, dentro del seno del Congreso. Y que haya voluntad política para que este Consejo de la Judicatura ya tenga ese peso y ese rango constitucional como siempre lo debió tener. El consenso es que Honduras necesita recuperar este órgano para administrar la carrera judicial, pero sin repetir los errores que terminaron con la declaratoria de inconstitucionalidad del anterior Consejo. Que se retome desde el Congreso Nacional la importancia que amerita el poder garantizar a cada juez y jueza de carrera en toda la República, contar con un estamento que realmente garantice en primer lugar su estabilidad dentro del Poder Judicial, aquellos que están dentro ya, pero también garantizar el que pueda permitírsele a cada uno de ellos procesos de selección en los cuales también por meritocracia, bajo condiciones igualitarias, sin ningún tipo de privilegio, el que también puedan poder continuar su carrera judicial. Ante las diferentes propuestas presentadas, los sectores consultados plantean que el legislativo no se incline por una sola, sino que recoja los mejores elementos para construir un modelo con mayores garantías para la independencia judicial. Tomando en consideración que uno de los motivos por los cuales se declaró inconstitucional la anterior ley es por el hecho de cómo se procedió con el nombramiento. Es decir, que si el Congreso Nacional es el que va a proceder a nombrar los concejales, tendría que realizarse una reforma a la Constitución de la República para que permita que se puedan nombrar por parte de los diputados y que a futuro no vaya a caer en un vicio de inconstitucionalidad la ley. La propuesta ya fue enviada, ahora la respuesta depende del Congreso Nacional. Su perro es parte de la familia. ¿Por qué dejarlo en casa cuando sale a comer? De esta idea surge Guau Café, un emprendimiento creado para que personas y mascotas compartan un mismo espacio y disfruten juntos de una experiencia diferente. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Paga mejor es acumular más beneficios con tus tarjetas de crédito Ficosa. Recibe descuentos, acumula cashback puntos, disfruta más y millas para disfrutar de nuevas experiencias. Para demostrarle amor a tu perro no basta con alimentarlo y darle un techo. También necesita afecto, paseos y tiempo a tu lado. Y ahora hasta podés invitarlo a compartir una salida a comer en Guau Café. Una propuesta novedosa, refrescante en Honduras, el primer café de especialidad pet friendly de este estilo. Aquí todos son bienvenidos. La idea nace con una idea simple pero distinta, que salir a tomarte un buen café o a comer algo rico no significa dejar tu mascota en casa. Aquí pueden encontrar platillos deliciosos, hechos de la mejor calidad. Puedes venir con tus amigos, con tus familiares
con tus mascotas. Tenemos 3 tipos, tenemos paletas, tenemos una Puppy Cup, que es como nuestro producto estrella, y tenemos también unos Wow Cakes. Esa es la idea de Wow Café, un espacio en City Plaza Tegucigalpa donde, mientras sus dueños disfrutan un café o un bocadillo, los perros pueden recibir paletas de frutas, snacks y alimentos preparados especialmente para ellos. Invitamos a todos a que puedan venir a conocer Wow Café en City Plaza. Es un lugar espectacular, se van a sentir literalmente como en familia y van a poder compartir con toda la familia y sus mascotas. Wow Café ya recibe a familias y mascotas y pueden encontrarse como wowcafé.hn en Instagram, Facebook y TikTok. La Alcaldía del Distrito Central inició este martes una brigada veterinaria gratuita para gatos mayores de 5 años. Una alternativa especialmente dirigida a familias de escasos recursos. La jornada se extenderá hasta el 20 de agosto en la veterinaria municipal. Para la detección y prevención temprana de enfermedades renales en gatos mayores de 5 años, la Alcaldía Municipal del Distrito Central inició hoy las atenciones de la brigada gratuita en la veterinaria municipal. Las consultas se realizaron en horarios de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Es el diagnóstico de un fallo renal temprano para tener cuidados tanto en alimentación como pues si necesitan concentrados especializados o no. En días previos, al menos 30 gatos fueron registrados por sus dueños para esta brigada veterinaria y recibirán atención en grupos de 10 desde hoy hasta el 20 de agosto. Las actividades se desarrollaron gracias al apoyo de Global Vet, que aportó los insumos necesarios para las pruebas SDMA, un método clave que facilita la detección temprana de enfermedades crónicas en los felinos. Nosotros nos unimos a esa causa a poder decirles, pueden tener diagnóstico para que puedan prolongar la vida de ese gatito o esa mascotita que ellos tienen, por ejemplo. A la par de esta brigada enfocada en la salud renal de los felinos, la veterinaria municipal mantiene los servicios gratuitos o a bajo costo que incluyen consultas generales, vacunación, desparasitación y tratamiento de diversas patologías. La invitación es para los capitalinos para que asistan con sus mascotas a la veterinaria municipal ubicada en el barrio Guadalupe, una cuadra antes de la iglesia El Cenáculo, Tegucigalpa. A través de un comunicado oficial, la Cancillería se pronunció este martes sobre la terminación del TPS y aseguró que cuenta con una hoja de ruta para atender a los hondureños afectados. La autoridad diplomática señaló que la cancelación forma parte de la política migratoria de Estados Unidos. La terminación de una protección migratoria no equivale automáticamente a un retorno efectivo de toda la población beneficiaria. Las decisiones dependen de múltiples factores individuales: situación familiar, años de residencia, posibilidades de regularización por otras vías, condiciones laborales, procesos judiciales pendientes y decisiones individuales sobre permanecer o volver. El gobierno de Honduras ha asumido este reto con seriedad, sin generar alarma y con gestiones diplomáticas concretas. Como parte de su respuesta, el gobierno destacó la activación de una estrategia en la que participan 20 instituciones del Estado y recordó que solicitó a Washington un periodo de transición ordenada para proteger a los hondureños amparados por el TPS. Asimismo, se ha conversado sobre las posibilidades de ampliar visas de trabajo temporal. Adicionalmente, el gobierno de la República mantiene activa una estrategia interinstitucional. Además, se encuentra vigente ya la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes y sus familias. Finalmente, la Cancillería aclaró que la terminación del TPS no implica un retorno automático y masivo de hondureños, pero aseguró que el país está preparado para recibir con respeto y dignidad a quienes decidan o deban regresar al territorio nacional.
Mientras los políticos discuten si la culpa del fin del TPS es del gobierno anterior o del actual, más de 50,000 hondureños en Estados Unidos enfrentan una realidad mucho más urgente: quedarse sin protección migratoria y decidir qué hacer con sus vidas. Después de más de 2 décadas de prórrogas, la pregunta ya no es solamente quién tiene la culpa, sino si Honduras está preparada para recibir a quienes regresen. La cancelación del TPS para más de 50,000 hondureños ha desatado un debate político centrado en encontrar culpables, mientras Libre responsabiliza al actual gobierno y sectores nacionalistas señalan a la administración anterior. Miles de tepecianos necesitan respuestas y Honduras se enfrenta el desafío de prepararse para quienes eventualmente regresen al país. La verdad es que el TPS nunca fue un tema electoral ni de gobiernos, que ha sido más parte de la plataforma política e ideológica de Donald Trump sobre su discurso anti-inmigrante y anti-TPS. El TPS fue otorgado a Honduras en 1999 tras la devastación provocada por el huracán Mitch. Más de 2 décadas después, el país sigue arrastrando problemas estructurales como la pobreza, desigualdad, informalidad y falta de oportunidades, las mismas condiciones que durante años han empujado a miles de hondureños a emigrar. Ante un eventual retorno, expertos consideran que el gobierno debe ir más allá de recibir a los tepecianos. El desafío será crear mecanismos para aprovechar su experiencia laboral, conocimientos, ahorros y capacidad de inversión, facilitando su reinserción económica y social. Una estrategia integral de apoyo, en eso debería de estarse o en eso debió de haberse trabajado todo este tiempo, tanto el gobierno anterior como este, en cómo atender una situación que es una realidad. En la misma línea, el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UNA advierte que muchos tepecianos podrían optar por permanecer de forma irregular en Estados Unidos antes que regresar a un país donde no encuentren empleo ni oportunidades para comenzar. De los 51,000, 52,000 tepecianos que no lograron regularizar su situación en Estados Unidos, no todos van a regresar de forma masiva. Muchos van a tener en cuenta poder quedarse. La decisión de cancelar el TPS corresponde al gobierno de Estados Unidos, pero la responsabilidad de Honduras comienza ahora. Prepararse para el posible retorno y responder por qué después de más de 2 décadas de prórrogas, el país todavía no ofrece suficientes condiciones para que miles de ciudadanos puedan regresar y vivir dignamente. El reto para quienes regresen es que encuentren oportunidades para salir adelante y no barreras que los orillen a la vulnerabilidad. Danilo Hernández, Telenoticias. La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia anunció que está preparada para recibir y atender a los menores de edad que sean deportados desde los Estados Unidos. Esta medida responde a la cancelación definitiva del estatus de protección temporal que amparaba a las familias hondureñas en ese país. Nosotros estamos atendiendo responsablemente a la niñez hondureña, la niñez retornada. Nosotros ya tenemos un equipo multidisciplinario que está ya listo para recibirlos y para atenderlos en todos los campos, respetando y garantizando sus derechos. Para enfrentar este incremento en los retornos forzados, la institución activará un programa prioritario que ofrecerá asistencia integral, apoyo psicológico, salud y reunificación familiar para mitigar la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes. El diputado liberal Mario Segura dice no entender cómo la cercanía política entre el gobierno de Nasri Asfura y el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no contribuyó a evitar la terminación del TPS. Segura asegura que confiaba en que esa relación entre ambos gobiernos podría favorecer la continuidad del beneficio migratorio para los hondureños. Creo que es lamentable lo que ha pasado y nosotros pensamos que por la cercanía que tenía el gobierno con el gobierno de Estados Unidos esto se iba a arreglar, pero ya vimos de que no. Más allá de la reacción del congresista liberal, sectores de la sociedad civil y de la oposición cuestionan por qué el gobierno no logró aprovechar su cercanía y coincidencia política con Washington para conseguir una salida favorable al TPS. También piden explicaciones sobre las gestiones realizadas ante Estados Unidos. El diputado liberal Yuri Sabas
Dijo lo siguiente: si no pudimos lograr ampliación del TPS, pavimentémosle el retorno a los compatriotas. Escuchemos. A todo migrante que quiere retornar a su patria, tengamos leyes adecuadas para recibirlo con los brazos abiertos. Que aquel ciudadano que traiga su carrito, no lo matemos con impuestos. Que aquel ciudadano que traiga su refri, su estufa, sus enseres, su neceser, abrámosle la puerta para que regrese a su casa. Que aquel ciudadano que trae recursos que generó en Estados Unidos y que quiere venir a invertir a la patria, no le gravemos impuestos. Pavimentémosle el camino a todos los ciudadanos que van a decidir retornar a su patria por su estatus migratorio para que vengan a invertir a la patria. Y cuando ya tengan 1 o 2 años y estén prósperos, pues que empiecen a pagar los impuestos como los demás ciudadanos. Estados Unidos continúa endureciendo sus reglas migratorias. Tras el fin del TPS para los hondureños, los cambios ahora alcanzan a estudiantes, visitantes de intercambio y periodistas extranjeros que tendrán plazos definidos de permanencia y deberán solicitar exenciones para continuar legalmente en el país. André Hernández nos da más detalles en Tu Nota Explica. Tu Nota Explica es presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. El regreso a clases se ve mucho mejor con Óptica Santa Lucía. Prepara a los más pequeños de la casa y aprovecha la promoción especial Back to School con tus tarjetas Back. El TPS pasa a la historia y además llegan nuevos cambios al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. ¿Qué pasará a partir del 15 de septiembre? Le explico. A partir de esa fecha, estudiantes, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación extranjeros que buscan extender su estancia en el país del norte deberán realizar trámites distintos para estadías y permisos de trabajo. UCIS lanza nuevas versiones de formularios obligatorios y con la aplicación de este requisito, la agencia federal rechazará de forma automática las solicitudes en formatos antiguos. La actualización administrativa se concentra en 2 documentos que garantizan la legalidad de los extranjeros en los Estados Unidos. Los cambios impactan específicamente a los siguientes grupos: un formulario que se utiliza para prolongar estancias legales, otro formulario que es la solicitud de actualización de empleo para trabajar legalmente en territorio estadounidense, y varias categorías de visa. La medida afecta a estudiantes, visitantes de intercambio y representantes de medios de información extranjeros visas tipo I. UCIS enfatiza que estas revisiones son necesarias para aplicar una nueva regla federal que busca transformar la supervisión de los no inmigrantes. La regulación elimina la figura de la duración del estatus, un mecanismo que permitía a ciertos extranjeros permanecer en el país de forma indefinida. Bajo el esquema anterior, por ejemplo, un estudiante podía prolongar su estancia simplemente al mantenerse matriculado en diversos cursos. En el nuevo marco legal se establece un periodo fijo de admisión, lo que obliga a los titulares de visas a someterse a revisiones periódicas y procesos formales de extensión ante las autoridades. La principal consecuencia para los migrantes es la rigurosidad de la fecha de envío. UCIS advierte que no existirá un periodo de transición donde acepten ambos formatos, lo que incrementa el riesgo de rechazos por errores de trámite simples. ¿Qué opina usted del endurecimiento de las medidas migratorias? Leemos sus comentarios en youtube.tunota.com. Mario Landa con un resumen de la sesión del Congreso Nacional esta noche. En efecto, ha terminado la reunión aquí en el Congreso Nacional de la República. Se pensaba que en un momento se iba a abordar el tema de la reforma energética, sin embargo eso ni siquiera se mencionó hoy aquí en la Cámara Legislativa. Para mañana, a partir de las 9 de la mañana, se realizará el primer Congreso de Seguridad Alimentaria con la participación de los 75 alcaldes de los municipios que están en alerta amarilla. ¿Cuál es el objetivo? Lo explica a continuación el presidente del Congreso Nacional. Que el día de mañana el Congreso lo que va a hacer es escuchar y elaborar una planificación de trabajo sobre este tema de la seguridad alimentaria y la sequía que está golpeando fuerte al país. Renato y Luz, les cuento que para finales de este mes se espera la llegada
del autor norteamericano Michael Douglas, quien estará visitando el país y estará visitando el Congreso Nacional de la República, donde se le otorgará un reconocimiento. Se le entregará una condecoración también a la congresista norteamericana María Elvira Salazar. El presidente de la Comisión Electoral también presentó una iniciativa orientada a otorgarle 57 millones de lempiras en el presupuesto a la Unidad de Política Limpia para que pueda realizar su trabajo el próximo año. Así estuvo la actividad aquí en la Cámara Legislativa. Luz y Renato, buenas noches. Entre el dolor y la consternación de familiares y amigos, fueron sepultados este martes en la comunidad de Sandy Bay, Roatán, los restos de Derek Isaac McNeil, asesinado a balazos la mañana del lunes en el sector del Cañaveral. McNeil, exsecretario del Juzgado de Paz de Roatán, formaba parte del programa de protección a testigos del Ministerio Público. Mientras sus seres queridos le dieron el último adiós, las autoridades investigan el móvil del crimen, buscan a los responsables y deberán determinar si su asesinato guarda alguna relación con su condición de testigo protegido. Estar bajo protección del Estado no elimina los riesgos que enfrentan quienes deciden colaborar con la justicia. El asesinato de Derek McNeil en Roatán expone una preocupación que trasciende su caso. ¿Qué tan seguros están quienes deciden colaborar con la justicia y qué capacidad tiene el Estado para protegerlos frente a posibles amenazas? Eleva las alarmas en relación al trabajo que debe realizar el Ministerio Público en relación al procedimiento que utiliza para proteger a los testigos, que son de suma importancia para que los casos se puedan dilucidar. Y esto pone en evidencia que el control de estas situaciones las siguen manteniendo los grupos criminales. Desde 2007 el Ministerio Público dirige el programa de protección a testigos, que contempla seguridad física, reubicación y apoyo temporal para quienes colaboran en procesos penales. Telenoticias solicitó datos sobre el número de beneficiarios, recursos y seguimiento de riesgos, pero la Fiscalía indicó que la información es reservada. Para esta exfiscal, uno de los puntos críticos está en la continuidad del resguardo, pues el riesgo que enfrenta un testigo no necesariamente desaparece después de aportar información a un proceso judicial. Hace una negociación el Ministerio Público o el fiscal con esa persona. Desde ahí empieza la negociación, la protección, y requiere que una vez que ya haya rendido la declaración como prueba anticipada, como lo establece el Código Procesal vigente, esta persona no quede desprotegida. Las consecuencias de una protección insuficiente también puede alcanzar al sistema de justicia. Para este especialista, los testigos son piezas clave en muchos casos, y si temen por su vida, podrían optar por no testificar, afectando el desarrollo de los procesos judiciales. Se manda un mensaje terrible en el sentido de que a otras personas que puedan o que quieran colaborar con la justicia saben que no están protegidas y que por tanto si hablan se le puede asesinar. En este sentido nos parece grave que sucedan este tipo de cosas en Honduras, y eso viene a evidenciar nuevamente de que las instituciones hondureñas no tienen la capacidad ni la voluntad suficiente para poder acabar con la impunidad. Un testigo puede ser determinante para esclarecer un crimen, pero difícilmente hablará si no confía en que estará seguro. De ahí la importancia de garantizar su protección para que las amenazas no terminen silenciando información clave para las investigaciones. Gabriela Lobo, Telenoticias. El estado del tiempo es presentado por Tigo. Hoy, con la mejor señal y la mayor cobertura de Tigo, un pequeño negocio puede llegar al mundo. Tigo, 30 años de la señal que nos une. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Vamos a iniciar presentando un mapa global y justamente observar las temperaturas cálidas del Océano Pacífico, en donde se está moviendo el poderoso huracán Lala. En menos de 24 horas se fortaleció y ahí vemos esa poderosa turbina en el Pacífico, dejando pues turbonadas en islas cercanas. Mientras, acercándonos ya a nuestro territorio centroamericano, en las últimas horas la posibilidad de lluvia se disipa, y estos son los mapas de proyección que nos muestran justamente que las posibilidades son casi nulas para esta jornada de miércoles. Tendremos humedad relativa bastante baja y una altura del oleaje de 2 metros en horas de la tarde en el litoral Caribe, 1.8 en el Golfo de Fonseca, mientras las temperaturas en océano caliente, pero también en tierra. Esperamos aquí en el centro entre 29 y 33, 32 en la parte oriental, 38 en el sur. Este es el pronóstico del tiempo para estas próximas horas. Tómalo en cuenta y cuídese mucho. Siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien.
Llegamos al final de la emisión de hoy. Feliz noche.